Sean ustedes bienvenidos a este seminario de prospectiva estratégica, en el cual pues lo vamos a desarrollar en 2 días y vamos a estar analizando pues en un primer día pues una parte más o menos histórica y en donde vamos a ver fundamentos sobre la prospectiva estratégica, y en un segundo día me dedicaré a la innovación, es decir, vamos a ver cómo realmente se puede aplicar la prospectiva estratégica hoy en día. Comenzaré, como es obligado, presentándome a aquellos que no me conozcan. Bueno, pues inicié mis estudios de nivel universitario en la Academia General Militar, que pertenezco a la 40 promoción, me gradué con la 273 de artillería. Posteriormente inicié estudios en la universidad, concretamente el diploma de estudios avanzados en inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Madrid. También poseo el diploma de altos estudios en gestión logística y posteriormente, pues, como investigador, pues, desarrollé 3 tesis doctorales. Una primera tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid, en Teleco, otra segunda tesis doctoral años después en la Universidad Rey Juan Carlos, y posteriormente, ya bastantes años después, unas sobre sociología en la Universidad Pontificia de Salamanca. He tenido la suerte o la edad de poder participar en proyectos de investigación, y tengo pues 3 premios nacionales de investigación: uno el Fernández Chicarro en investigación operativa, otro el Premio Defensa 2007 y por último el premio de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias con respecto a aplicación de temas de prospectiva dentro de este área. Eso en cuanto a formación. En cuanto a mi trabajo como docente, pues llevo pues más de 22 años de profesor universitario. He dado clases en la Universidad Rey Juan Carlos durante 8 años como profesor asociado. Soy profesor de doctorado en la Escuela Politécnica Superior del Ejército. He sido jefe de estudios, secretario de estudios de la Escuela de Informática del Ejército. He sido profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ahora me encuentro dando clase también en la UNIR. También he sido profesor de la Politécnica y he sido profesor colaborador de la UTEL, la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Eso con respecto a mi trabajo como docente y como investigador. He sido consultor externo de empresas como Amper Programas, como Sun Microsystems, como Silicon Graphics, como GMV o como también el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Les puedo prometer que no soy culpable de la desaparición de Sun Microsystems ni de Silicon Graphics, ¿no? Y luego, como trabajo durante más de 8 años, he sido director de división en uno de los grandes centros tecnológicos como era European Virtual Engineering, y posteriormente trabajé en Tecnalia, Research and Innovation, como centro de innovación. En la actualidad, aparte de dedicarme a la docencia, pues tengo una consultoría, Softcast Consulting, y también pues genero cursos dentro de la plataforma americana Udemy. Y algo que considero importante pues es tengo un canal de YouTube en el cual pues casi forzado por los alumnos pues he ido subiendo vídeos de todo tipo, en el cual pues ayuda y complementa los estudios dentro del MBA, donde doy clase en la universidad, o dentro de otros másters, ¿no? Y pues la verdad es que este mundo no es exclusivamente compartimentado dentro de las ciencias, sino que es necesario prácticamente saber de todo hoy en día. Me pueden ustedes localizar en LinkedIn o también en el canal de YouTube, como les digo, ¿no? Es un canal pues que tiene casi 5.000 suscriptores y más de medio millón de reproducciones, ¿no? Bueno, una vez hablado de mi curriculum vitae, pues vamos a pasar directamente a lo que es la agenda. Hoy nos vamos a dedicar a ver, como les he dicho anteriormente, los fundamentos de la prospectiva. Vamos a ver esa prospectiva desde el punto de vista estratégico, cómo se aplica realmente. Nos vamos a mover un poco por la base histórica. Les quiero dejar muy clara
una clasificación de los estudios sobre el futuro, y luego nos vamos a meter en algunas herramientas que seguramente ustedes habrán oído hablar de ellas y que o algunos las han utilizado, ¿no? Y que se utilizan normalmente en la prospectiva clásica. Y al final les contaré pues el motivo del fracaso, puesto que realmente el sistema se puso en su momento tan complicado, que es que no ha sido viable. Y entonces veremos en qué se ha convertido realmente cuando alguien dice que está haciendo estudios de prospectiva, pero en realidad con esa clasificación que les voy a dar, pues se queda un poco corto, ¿no? Mañana nos dedicaremos a ver en qué consiste la innovación, es decir, hace unos años se ha innovado ya en esto, no está lo suficientemente difundido y por eso pues no se aplica a lo mejor en todo el aspecto en el cual, o espectro en el cual se debería aplicar. Les voy a poner un ejemplo sencillo y es que van de la mano, ¿no? Si la inteligencia artificial, soy especialista en inteligencia artificial, en el cual pues cursé el primer doctorado, pues la inteligencia artificial, tal como está en sus fundamentos, es igual que la que había en los años 50, ¿no? En 1950. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Que ha habido innovaciones y hoy en día aquello que no tenga la etiqueta Smart, pues no lo compramos, ¿no? Porque es que parece que todo lo Smart es inteligente y es lo que va hoy en día. Bueno, pues una cosa similar, es decir, ha estado congelado el concepto durante una serie de años, se va a poner en boga muy pronto, y ese es el motivo de que muchos de ustedes desde regiones diferentes y países diferentes se han puesto en contacto conmigo a través de ver vídeos míos en YouTube, etcétera, o conferencias, y han dicho, bueno, pero es que yo quisiera saber ahora cómo se aplica esto, ¿no? Bueno, pues en estos 2 días les voy a contar cómo es esa transición, ¿no? Y entonces mañana pues veremos dónde está esa innovación y veremos qué facilidad tienen ustedes de poder aplicarlo. ¿En qué consiste esto? Es decir, cuando estamos hablando de prospectiva, ¿de qué estamos hablando? Pues hablamos de la bola de cristal. Lo que estamos hablando es de intentar ver el futuro. ¿Y qué ocurre cuando intentamos ver el futuro? Pues que si somos capaces de conseguirlo, pues vamos a estar preparados ante las malas noticias o los malos escenarios, vamos a poder planificar mejor, vamos a consolidar los objetivos, vamos a evitar riesgos. Imagínense ustedes que podemos ver lo que va a tocar en la lotería mañana, pues nos toca la lotería. Bueno, pues no es tanto así, porque no vamos a poder ver eso, pero sí vamos a poder intentar modelar esos escenarios que pueden ocurrir. Alguno de ustedes preguntará, bueno, pero el futuro ¿es determinista o es estocástico? Bueno, pues, o probabilístico. Bueno, pues el futuro es estocástico. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que lo vemos muchas veces como determinista. ¿Por qué? Porque no podemos hacer cosas, decir, pero si es que esto me viene impuesto, si es que la mascarilla me la tengo que poner, aunque yo no quiera, es que aunque yo he querido optar por ese trabajo, pues es que no lo he conseguido, no me lo han dado. Entonces, es que parece que el escenario nos está bloqueando totalmente y no podemos hacer cosas. Y no es así, es que depende de dónde nos encontremos. Puede que podamos movilizar algunos factores y que sean influenciables. Por ejemplo, yo puedo influenciar en mi vida y matricularme en el máster de MBA, o puedo iniciar un proyecto, pero sin embargo no puedo, por ejemplo, influir en que mañana baje la gasolina. En eso pues no puedo hacerlo, pero depende de mi nivel, porque si estoy en niveles más altos, pues hay niveles más altos que sí pueden influenciar en que mañana la gasolina baje, ¿no? Bueno, pues esa percepción de cómo podemos influir en el futuro dependiendo de cuál es nuestra posición es lo que tenemos que ir ganando e ir aprendiendo. Bueno, le he puesto el título de Seminario de Prospectiva Estratégica porque es que une 2 palabras fundamentales, prospectiva y estrategia. ¿Y qué es eso de estrategia? Bueno, pues estrategia históricamente viene del entorno militar y es pues el arte de dirigir las operaciones militares, ¿no? Pero también y dentro de las empresas hoy en día lo utilizamos muchísimo, pues ese proceso regulable que permite, pues a través de un conjunto de reglas, tomar decisiones para alcanzar unos objetivos. Y remarco, suelen ser decisiones que les llamamos óptimas,
pero en realidad no sabemos si son decisiones óptimas. Y de ahí viene la segunda palabra, la palabra de prospectiva. ¿Y prospectiva qué significa? Prospectiva viene del latín prospicere, mirar adelante, prever, ¿no? Entonces realmente lo que queremos es ese análisis y estudio que realizamos con el fin de poder predecir el futuro en una determinada materia. O sea, que si unimos los dos, estrategia y prospectiva, ahora sí se cumple el que podamos alcanzar esos objetivos de una manera óptima. Ahora sí es verdad que podemos llegar a ellos, ¿no? Bueno, pues por eso es importante que unamos el estudio del futuro con la estrategia. Y les voy a contar algo importante. Resulta que cuando hacemos planificación estratégica en nuestras organizaciones o en nuestras empresas, lo que hacemos es plasmar esos objetivos que normalmente nos prometemos hacerlos a largo plazo. Y hasta ahí hemos llegado con la planificación estratégica y redactamos documentos sobre aquello que es lo que queremos conseguir, cuándo, qué tipo de objetivos, si estamos haciendo una planificación por capacidades, qué capacidades quiero tener en el entorno de dentro de 5 o 10 años, o si estoy intentando ver dónde me voy a colocar estratégicamente a nivel europeo en mi empresa, cómo va a ser esa escalada, ¿no? y cuál va a ser el objetivo final, pero se nos olvida una cosa fundamental que es lo que nos hace que muchas veces fracasen esos objetivos estratégicos y los tengamos que estar cambiando. Y es que no aplicamos la prospectiva, es decir, estrategia y prospectiva tienen que ir de la mano. Y esa prospectiva lo que va a hacer es analizar el futuro de un conjunto de escenarios que van a estar alrededor de esos objetivos estratégicos y que me van a permitir el poder alcanzar ese tipo de objetivos. Entonces, me permitan ustedes que les dé una definición propia con respecto a lo que es la prospectiva estratégica, ¿no? Es ese proceso dinámico. ¿Dinámico por qué? Porque va evolucionando a lo largo del tiempo, que tiene que ver con la investigación del futuro, con la intención de optimizar esa consecución de objetivos de cualquier organización. Esto ya no es típicamente empresarial o típicamente militar o típicamente de gobiernos. En cualquier organización podemos aplicar la prospectiva y hoy vamos a ver cuál es la clave de esto. Y en cualquier área, ya verán ustedes que esto es aplicable desde intentar rellenar una quiniela, que veremos mañana, hasta intentar ver cuáles son los escenarios de salud que podemos tener a final de este verano, ¿no? Y lo que se utiliza como clave es lo que se llama la fuente de conocimiento sabiduría de grupo, que voy a intentar explicárselo hoy de manera que quede lo más claro posible. Vamos a una taxonomía con respecto a cómo estudiamos el futuro. El futuro, según mi forma de ver, se puede estudiar solo de dos maneras. Una en la cual podemos predecir y en otra en la cual podemos prever. En el idioma español mezclamos mucho estas dos palabras, pero en realidad en inglés queda muy claro. Uno es el forecast y el otro es el foresight. Cuando hablamos de forecast estamos hablando de una determinada rama de procedimientos que en realidad lo que aplicamos son técnicas de tipo cuantitativa, es decir, va a haber algoritmia ahí debajo. Y en la previsión vamos a utilizar procedimientos de tipo cualitativo. Vamos a intentar centrarnos en el primero, en los procedimientos de tipo cuantitativo, es decir, el forecast. Ahí va a haber siempre mucho modelado matemático. Va a haber, es la aplicación en determinadas ciencias como por ejemplo la meteorología. Es decir, se hace un modelo de simulación de qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con respecto al movimiento de las masas atmosféricas y qué va a ocurrir si mañana llueve, si no llueve, si pasado mañana. Es decir, meteorológicamente vamos a ver qué está ocurriendo. En astronomía, el movimiento de planetas, estrellas, etcétera, qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos predecir lo que va a ocurrir. Igual existe en demografía, econometría, etcétera. Con respecto a esto, hay tres elementos que toda empresa o todo empresario pues debería conocer, ¿no? Son elementos sencillos de aplicar para la toma de decisiones. Uno es, por ejemplo, la regresión y correlación, es decir, conozco datos del pasado y datos del presente y voy a extrapolarlos hacia el futuro.
puedo predecir con algoritmos porque estamos siguiendo una tendencia. Hay otra técnica sencilla que es la de árboles de decisión, en la cual, basándonos en la esperanza matemática, pues soy capaz de poder decidir si hago esto o hago lo otro, es decir, qué es aquello que puede tener menos riesgo para mí o puede tener una mayor ventaja. Y por último, la simulación. Simulación en la cual, a través del modelado del sistema y la experimentación, pues soy capaz también de ver cuál va a ser el funcionamiento. Bueno, pues estas tecnologías tienen ustedes el acceso a un curso que tengo publicado en Udemy y que luego les daré el enlace por si quieren ustedes o tienen interés. Pero no es el objeto de este seminario. Lo único que quiero es que no se quede la pata desde el punto de vista predictivo, sin que sepan ustedes que es fácil poder utilizar este tipo de herramientas, puesto que este curso, por ejemplo, no lo doy con ningún tipo de herramienta software específica, solamente con una hoja de cálculo Excel, ¿no? Bien, pasemos entonces ahora a la segunda parte, que es la que es objeto de este seminario, la parte en la cual vamos a hablar de previsión, del foresight. Bueno, pues hay tres grandes columnas en las cuales nos apoyamos para intentar ver el futuro. La primera, se lo he dicho en la primera diapositiva, la bola de cristal, ¿no? Pero en fin, esta es la que utilizan los visionarios, los astrólogos, el tarot, etcétera, y nos intentan revelar lo que hay en el futuro. No es muy fiable por ahora desde el punto de vista científico-tecnológico. La siguiente, que es la que utilizamos hoy en día mucho, es la opinión individual. Y ahí se basa, bueno, pues ideas desde la ciencia ficción que intenta enseñarnos qué es lo que puede haber en el futuro, hasta las propias opiniones de expertos o los analistas que dan su opinión individual. Depende de lo buena que sea esa opinión, pues podrá estar previendo qué es lo que va a ocurrir o no. Pero la clave de verdad es la opinión grupal, es decir, lo único que de manera fehaciente nos podemos apoyar es en qué ocurre con ese conocimiento del grupo de expertos, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece la verdadera idea de la prospectiva, la sociología prospectiva, la planificación estratégica, en la cual nos estamos apoyando no solamente en la opinión de una persona, sino en un grupo de expertos, ¿no? Y el problema va a estar en cómo extraigo la información del grupo de expertos, que veremos mañana cómo lo hacemos. Nuestro problema ahora mismo es si esto está muy extendido y en todas las organizaciones, por ejemplo, cuando se contrata a una consultora, por muy elevada que sea, pues resulta que nos asignan un analista, o dentro de una organización, pues resulta que hay un analista que hace algo de esto. La verdad es que sabemos cuál es la experiencia de ese analista, sabemos si realmente es un analista. Fíjense ustedes, hoy en día estamos tan acostumbrados a ver en los medios de comunicación periodistas que es que parecen que son científicos, que es que saben de todo, si no solo saben de política, sino también saben de medicina y saben de todo. Pues ya pone uno en duda que ese señor sepa de tanto, porque hay veces lo que ocurre es que hablamos mucho, pero no justificamos de dónde viene nuestro conocimiento. Muchas veces durante este seminario voy a poner en duda las opiniones individuales si no son contrastadas, ¿no? Bueno, pues vámonos a ver dónde aparece esa evolución histórica que ha tenido la prospectiva estratégica, ¿no? Bueno, pues ha tenido como prospectiva ciencia, surge a mediados del siglo XX y se desencadena por dos cuestiones fundamentales. Una, pues ese declive o esa decadencia desde el punto de vista económico, el crack, ¿no? En el cual pues resulta que las bolsas bajan y el mundo se nos cae abajo económicamente, pues es importante el que podamos prever que eso puede ocurrir. Y la otra, las guerras, ¿no? Que intentamos evitarlas, pero de repente están y no podemos hacer nada con ellas, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar evitarlas. Y aparecen dos escuelas fundamentales, la escuela americana y la escuela europea. Ahí tienen ustedes los principales científicos que aparecen hablando de lo que es prospectiva como ciencia. La verdad es que las dos escuelas lo único que tienen de diferencia, porque he estudiado a fondo las dos, ¿no? Y incluso he trabajado
con la americana últimamente, pues tiene diferentes matices en cuanto a esto que les he dicho, el forecast, el foresight, etcétera, y ellos identifican mucho Delphi y utilizan mucho Delphi en lugar del término prospectiva, pero los objetivos son iguales. ¿Por qué hoy en día ha surgido este interés que ustedes tienen y mucha más gente por la prospectiva? Pues se lo pueden imaginar, el coronavirus. Ya la tercera cuestión que está desencadenando la necesidad de saber más sobre prospectiva son las crisis sanitarias, ¿no? Aparte de estas dos, pues podemos añadir una más, ¿no? Pues ese es el motivo de decir, bueno, esto se podía haber previsto, y en el interior de cada uno está dando vueltas en cómo podíamos saber más. El primer experimento que se hizo con respecto al conocimiento grupal, pues lo hizo Dolke y Helmer, pues en los años 50. Y esa documentación que les he puesto al principio y que a la cual pueden ustedes descargarse y si no lo pueden encontrar en internet, pues es un documento desclasificado en el cual Helmer y Dolke describen cómo han hecho este estudio de prospectiva. Bueno, pues lo hicieron con 7 expertos y a los cuales encuestaron una serie de veces, hasta 5, y el problema era saber qué efectos sobre la industria de Estados Unidos tendría el que Rusia, la URSS, en su momento, fuera capaz de fabricar bombas de 20 kilotones. Es decir, si ya las tiene, ¿cuánto de pupa me puede hacer a mí dentro de mi industria y cómo me puede dejar fuera de juego? Esa fue la idea y ese es el estudio que tienen ustedes desclasificado en esa documentación o que pueden ustedes encontrar en internet. Como les digo, es bastante interesante, ¿no? Por lo menos tener ese documento antiguo. En resumen, lo que queremos es sacar el extracto de una serie de señores que son expertos, qué piensan con respecto a lo que puede ocurrir en el futuro. Y ahora nos vamos a encontrar con algo que se publicó en el 2004, que es un libro que se denomina The Wisdom of Crowds, es decir, la sabiduría de los grupos, que está basado en una sorpresa que se llevó en su momento un científico británico, Galton, en la cual pues hizo un análisis, bueno, estaba dentro de una feria, intentaba saber cuánto pesaba un buey, no se sabía cuánto pesaba el buey, y entonces hizo una consulta, ¿no? Y se llevó la gran sorpresa de que pesaba, según esa estimación popular, pues individualmente ninguno había acertado, pero colectivamente sí. Quiero que vean ustedes este vídeo para que se les quede esto en la memoria, ¿no? Para que vean ustedes en qué consiste la sabiduría colectiva. Vamos a ello. El número de bolas que puede haber ahí dentro de esa máquina. Cálculo mental. Cada uno va diciendo su estimación. Una gran variedad de números, cada uno ha dicho su estimación. Primero se suman todos y lo que va a hacer es calcular una media.
divide entre el número de participantes y saca un valor. Bueno, de 2094 a 2110 es el más acertado entre todos, puesto que se ha aproximado mucho más que cualquiera de las opiniones individuales. Pues efectivamente, así es. Lo que pasa es que esto es muy televisivo y vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? Vamos a ver un poco este tipo de problemas, ¿no? Vamos a analizarlo, el problema de las bolas rápidamente. Lo primero que tenemos que buscar siempre que tengamos un problema de este estilo es lo que hemos visto. Hay dos formas de intentar ver ese futuro, ¿no? La primera es de tipo cuantitativo y la segunda de tipo cualitativo. En la primera, de cuantitativa, a todos ustedes se les habrá ocurrido pues que, claro, el volumen de la máquina dividido por el volumen que pueda tener una bola, es decir, ese cálculo de la bola, y eso lo podemos hacer pues, a través del cálculo del radio, tanto de esta esfera como cada una de las bolas, ¿no? Pues dividiendo esto sabríamos el número de bolas de una manera bastante exacta. Bien, pero la otra forma es, pues eso, ir a esa solución cualitativa en la cual le preguntamos a los expertos. Pero mucho cuidado con esto, porque da lugar al error que se ha llevado a lo largo de la historia con respecto al número de expertos o la calidad de los expertos. Todo ser humano resuelve problemas subjetivos triviales. Si nos pregunta el número de bolas, todos tenemos una idea. Pero si no son triviales hay que recurrir a expertos. Es decir, si a mí me preguntan si va a subir, ¿qué les digo yo?, las acciones de un determinado grupo mañana y soy inexperto en el campo de la bolsa, pues aunque yo diga que sí o que no, pues realmente mi opinión no debe tener mucho peso dentro de ese grupo. Por tanto, hay que recurrir a expertos. Esto de la sabiduría popular lo dejamos muy bien para los refranes, etcétera. Pero para el cálculo, cuando estemos hablando de grupo y de cálculo en cuanto a problemas, buscaremos expertos. Y esa es la idea fundamental. ¿Y qué es un experto? Y mañana hablaremos más sobre esto. Pues es un ser humano que ha adquirido su conocimiento, su experiencia, que tiene cerebro, se le supone, y que tiene una inteligencia que le permite establecer relaciones, prioridades, consecuencias, etc. Mucho cuidado con esto, porque muchas veces decimos que es experto quien no lo es. Y ese es el verdadero problema, que creemos que es experto porque tiene un historial dilatado, ha estado en determinados puestos, etcétera, y a lo mejor se le aplica el principio de Peter, que es que ha llegado a su máxima incompetencia, ¿no? Bueno, pero por eso mañana veremos que es preciso, y es una de las innovaciones, que midamos las inteligencias, y les diré qué inteligencias tenemos que medir antes de intentar montar ese grupo de expertos. En la perspectiva clásica lo que ha buscado siempre es cuanto más mejor, es decir, lo que ha buscado es esa sabiduría popular y no la sabiduría del grupo, y entonces, por ejemplo, estudiamos grandes estudios de prospectiva con más de 300, 1500 expertos, pero la verdad es que eran expertos o no, porque yo les pongo la siguiente idea: si lo que queremos es vino no aguado, pues no eche usted agua en las respuestas, porque lo que va a hacer es mezclar todas las respuestas e incluso les va a dar la misma prioridad a este tipo de respuesta que a este. Luego debemos de ir buscando, para no mezclar el agua con el vino, si lo que queremos es vino de buena calidad, debemos de buscar las buenas respuestas. Y de ahí viene pues algo que el científico Ludwig dijo: bueno, ¿cuántos expertos tiene que haber en un grupo? Y dijo: a representative polling of judgment, es decir,
aquel número de expertos que me dé calidad en la respuesta. Entonces ya les cuento que con experiencia y después de un montón de ejercicios de prospectiva, yo trabajo entre 15 o 30 expertos máximo. Eso me permite manejar muy bien los ejercicios de prospectiva, pero antes tengo que saber si realmente son expertos o no, ¿no? Y esto es importante, puesto que lo que estamos buscando es la calidad de la respuesta, no que se me mezcle con espúreos que al final, pues en esa computación de las respuestas, pues no estoy llegando a donde yo quiero llegar. Vamos a entrar entonces, ya hemos visto qué es la prospectiva estratégica, hemos estado viendo la clave de esa prospectiva, que es el conocimiento del grupo de expertos, ahí donde viene esa sabiduría del grupo de expertos, y ahora vamos a meternos en herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas ha utilizado la prospectiva clásica? Bueno, pues ha utilizado la primera y fundamental, y que seguimos utilizando, es el método de escenarios. ¿Y qué es un escenario? Pues es la descripción de una situación, que puede ser futura, o puede ser actual también, a través de los sucesos que la componen. ¿Y en qué consiste ese método de escenarios? Pues en representar esos futuros escenarios como alternativas de futuro, es decir, me puede ocurrir esto, me puede ocurrir esto, me puede ocurrir lo otro. Les voy a poner un ejemplo sencillito que se lo saben ustedes de memoria, ¿no? La situación actual. Vamos a ver, ¿qué estamos viviendo hoy en día con esto de la pandemia? Pues resulta que nos está afectando el paro, el que la gente no trabaje. Resulta que tenemos una crisis sanitaria que ahora podemos decir que es de grado medio. Resulta que van a venir ayudas económicas. Resulta que las vacunas pues parece que están siendo efectivas. También resulta que la deuda pública pues es bastante elevada con esto, y posiblemente con esas ayudas económicas lo sea más. Y además estamos viviendo un confinamiento perimetral. Pues fíjense ustedes, con 6 sucesos estoy describiendo una posible situación, ahora es la actual, pero vamos a intentar describir la futura, ¿no? Es decir, vamos a intentar pensar qué puede ocurrir al final del 2021, ¿no? Con estas 7 variables que tenemos ahora mismo, en el cual pues se añade otra que es pues que puede ser un gobierno estable. Bueno, pues podría ocurrir en una situación de futuro que dentro de estas mismas sucesos o eventos pues cambiara su grado y dijera, pues el grado de paro pues no es alto, es medio, ha bajado. La crisis sanitaria pues ha bajado también, las ayudas económicas se han recibido, la población se ha vacunado, la deuda pública desgraciadamente sigue siendo alta, empieza a haber libertad de movimiento y el gobierno pues se mantiene como estable. Anda, pues esa podría ser un posible escenario. Otro escenario sería pues que el grado de paro siguiera siendo alto, que no recibiéramos las ayudas económicas a tiempo y que el gobierno empezara a ser inestable, es decir, que diera una situación de inestabilidad. Y también podría darse un escenario de este estilo, utilizando los mismos eventos, ¿no? Este escenario lo describo yo en un artículo que he publicado dentro de LinkedIn, que a aquellos que les pueda interesar sobre el tema de la pandemia, pues está justo dentro de mi perfil en la última publicación, y lo describo como el escenario tsunami, que habría que analizar, puesto que este escenario, si ocurre, pues va a ser como una ola inmensa que nos va a dar un bofetón de mucho cuidado. Y la verdad es que no se habla mucho de él, pues el cambio que puede haber en variables es que las ayudas económicas lleguen, pero que sean insuficientes, que la población empiece a estar sin vacunar. ¿Por qué? Pues porque ha habido exactamente no solo una mutación, no solo una variante, sino que se ha convertido justo en una nueva cepa que ninguna de las vacunas pues puede contrarrestar, ¿no? Y por tanto, aquellos que ya han pasado la enfermedad o que han sido vacunados, pues es para empezar desde cero, ¿no? Y que entonces empezaría con un confinamiento total y el gobierno se volvería, en general, los gobiernos se volverían absolutamente inestables. Bueno, desde mi punto de vista, y como digo en el artículo, esta es una de los escenarios tsunami que habría que estar intentando contrarrestar para evitar que esto pueda ocurrir, es decir, cómo se está analizando lo que puede ocurrir con nuevas cepas y cómo las farmacéuticas tienen capacidad para inmediatamente sacar vacunas y distribuirlas. No que nos pongan
una tercera dosis de la misma vacuna, sino que tengan que hacer sus estudios. Bueno, como ven ustedes, la idea es dentro del método de escenarios, como ven, puedo en ese abanico de posibilidades moverme y de hacer un escenario que puede ser más positivo a un escenario negativo alrededor de los objetivos de este fin de año, ¿no? Eso con respecto al método de escenarios, que lo vamos a utilizar. Segundo, el método Delphi. El método Delphi es como estrella la consulta a los expertos, pero le vamos a sacar muchas pegas ahora al final de esta jornada, en el cual pues criticaré algo sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el método Delphi en sí tiene 4 consultas. Una primera consulta en la cual pues voy a recibir respuestas y lógicamente se van a distribuir pues alrededor de una función normal, ¿no? En el cual pues voy a tener los 4 cuartiles alrededor de esa función. Habrá más respuestas pues en torno a un escenario determinado, ¿no? El que digamos, bueno, pues el positivo, a lo mejor a todos los expertos le parece que se va a dar ese tipo de escenario, ¿no? Bueno, pues el segundo cuestionario que se manda a los expertos, que los expertos nunca están reunidos en la misma sala, están de manera individual, cada uno en su localización, pues el segundo se le informa de lo que ha ocurrido en el primero y se insta a aquellas respuestas de aquellos expertos que estén en los extremos a que justifiquen por qué han dicho tal cosa o tal otra, es decir, se les empuja un poco hacia el centro y al final pues se manda un tercer cuestionario para oponer, puesto que aquellos que se hayan mantenido en los cuartiles extremos, para que se oponga a respuestas extremas y ver si se mantienen o no se mantienen, y al final en la cuarta ronda pues se da la respuesta definitiva. Desde mi punto de vista, y está en la literatura actual, pues lo que se está haciendo realmente es forzar la opinión de algunos expertos, es decir, es posible que ocurra algo en esta zona que lo que vamos a hacer es pues coartarla gracias a la aplicación estricta del propio método, ¿no? Entonces, Delphi bien, ¿no? ¿Dónde aplicamos Delphi? Pues para hacer brainstorming, para estudiar tendencias, para buscar eventos que son claves, para priorizar escenarios, en fin, podemos preguntarle a los expertos sobre lo que ustedes quieran, escenarios, definición de políticas, etcétera. Vamos a la tercera herramienta que se utiliza de manera clásica, ¿no? Son los impactos cruzados. Claro, el método, dentro de la propia perspectiva clásica, nos dice, oiga, si tiene usted un escenario determinado, tiene usted que preguntarle a los expertos qué, pues le va usted a preguntar sobre la probabilidad de que algo ocurra. Entonces el experto dice, bueno, pues la probabilidad de que el grado de paro sea alto, pues para mí es un 80%, o que la crisis sanitaria se mantenga en un grado medio, pues es del 90%. Bueno, pues con impactos cruzados lo que vemos son aquellos eventos dentro de un escenario que resulta que son condicionantes de otro. Por ejemplo, si las vacunas son efectivas, es bueno para que la crisis sanitaria se mantenga en un nivel medio y no suba. Es decir, que cuando el experto va a definir la probabilidad aislada del evento vacunas efectivas, dice 80%, pues si esto es del 80, ahora digo, el evento 2 del 60, pero ¿cuál es la probabilidad condicionada del evento 2 si existe el evento 4? Pues el experto lo piensa y dice, pues es más alta, puesto que si realmente las vacunas son efectivas, la crisis sanitaria se mantendrá en un nivel controlado. Bien, todos ustedes lo entienden. Bueno, todos no, porque matemáticamente llega Bayes y dice, no señor, aplicando el teorema de Bayes de las probabilidades condicionadas, donde usted dice 90 tiene que poner un 75. Entonces, rigurosamente, siguiendo impactos cruzados, tendremos que corregir las probabilidades de esos eventos que están condicionados. Bueno, pues ya han visto ustedes 3 herramientas y ya están viendo ustedes un poco la crítica que puede haber alguna de ellas en este cálculo. Y ya lo último, para que vean ustedes, es que, claro,
cuando vemos todos los escenarios posibles y cada escenario pues resulta que a lo mejor tiene 8 eventos, el número total de posibilidades de este evento existe, este no existe, este sí, este no, pues es de 2 elevado a 8, es decir, 256 escenarios que hay que estudiar en un estudio de prospectiva. Los 256 escenarios, siendo elementos que pueden producirse, la suma de esas probabilidades de todos los escenarios dará la probabilidad unitaria siguiendo pues el primer principio de probabilidad. Por tanto, cada uno de ellos haciendo su cálculo pues tendrá las probabilidades de los escenarios. Claro, pero es que chungo esto del escenario 3 que tenga una probabilidad de 0,048 y el escenario 4 de 0,045. Claro, en términos absolutos yo diré que el escenario 3 es más probable que el escenario 4, pero vamos, eso de que sea más probable con una diferencia de 3 milésimas, pues es difícil de explicar. Bueno, pues ahí es donde vienen entonces las críticas generales a esa prospectiva clásica, ¿no? Que tenía una serie de fases y que mantiene una serie de fases: determinación del problema, selección del grupo, determinación de los eventos, las 4 rondas de consulta que hacemos, el ajuste mediante el teorema de Bayes, la comparación de probabilidades, la justificación, etcétera. Bastante largo. Vamos a ver entonces las causas del fracaso. La prospectiva clásica se basa en 2 grandes cuestiones. Primero, la sabiduría del grupo y segundo, un procesamiento formal matemático. ¿Qué ocurre ahora al aplicar esto? Pues resulta que ¿qué deficiencias podemos encontrar? Primero, el número de expertos. En la prospectiva clásica aparece que cuanto más mejor. Ya les he explicado que eso pues puede estar reñido con la calidad de los expertos, hay que medirlo. En el método Delphi hemos visto que la mediana puede forzar a los extremos y no queremos forzar la respuesta de los extremos. Eso nos cuesta entenderlo. Hablamos de probabilidades y está muy bien de que hablemos de probabilidades cuando número de casos favorables partido por el número de casos posibles, pero si hablamos del futuro, ¿cuál es la probabilidad de que se dé algo si no ha habido más casos posibles? Pues resulta que de una manera un tanto pues utilizar las probabilidades en algo que realmente no está en la base de la probabilidad, ahí tiene el problema. Segundo, esto de aplicar el teorema de Bayes y decir que la condicionada cuando el experto ha dicho una cosa es otra matemáticamente. Tercero, la duración de un ejercicio de prospectiva con este tipo de herramientas que son de mediados del siglo pasado y que hasta ahora no ha habido innovación, y mañana insistiré mucho en esto, pues la duración de este tipo de ejercicios era de 1 año y pico, ¿no? Entonces se hacían ejercicios de prospectiva mirando al futuro en el horizonte 2035, 2050, claro, en el 2050 ya veremos el que ha hecho el estudio dónde está, ¿no? Porque ahí no estará, pero la duración de hacer el ejercicio era de un año, año y pico. No se validaba, puesto que a lo largo del tiempo, pues como es dinámico, esto cambia. No se ve cuál es el evento sensible del escenario, que veremos que podremos analizar mañana esos eventos sensibles. Excesiva complejidad en todo el proceso. No hay resolución, como han visto esos escenarios de 0,45 con 0,0. La resolución de comparación pues deja mucho que desear a veces, ¿no? Aunque en términos absolutos. El coste se hacía prohibitivo, es muy caro, y no se tiene en cuenta ese dinamismo que puede haber, que en un momento determinado cambia un evento y estamos en un ejercicio en el 8º mes, pues no había flexibilidad, no puede haber dinamismo dentro de ese ejercicio, ¿no? Al final, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos hoy en día, y lo utilizan todavía muchas empresas, pero hacen lo siguiente: un procesamiento cuantitativo estricto, complejo, para un problema cualitativo que es variable, lo que va a suceder. Y lo que estamos buscando es, pues, esa opinión grupal. Y resulta que es muy complejo todo esto que voy a aplicar. ¿Cómo lo resuelvo? Pues hago pseudo prospectiva estratégica. Cojo y digo, pues un analista y utiliza el método de escenarios, porque esto se me va a hacer imposible. ¿Y qué ocurre? Pues que en lugar de estar trabajando
dentro de esa prospectiva nos hemos movido diciendo que es un estudio prospectivo, en realidad estamos trabajando con una opinión individual y en realidad ni siquiera hemos comprobado cuál es esa calidad del experto que lo está haciendo. Y esto pues es una crítica quizá a pues aquellos organismos o aquellas empresas que a lo mejor recurren a una consultora de gran prestigio, pero detrás de esto que hay, pues hay un señor analista que está estudiando mucho el problema, que aplicando su razonamiento pues llega a una conclusión y esto vale tanto dinero, pero en realidad no estamos aplicando prospectiva como es, ¿no? Crítica a esto. En resumen, y ya estamos acabando antes de entrar en el coloquio para lo que ustedes quieran preguntarme, hemos aprendido el concepto, sabemos ya qué es prospectiva estratégica como definición de estrategia y prospectiva, y que esa prospectiva me permite llegar al óptimo de mis objetivos estratégicos. Hemos visto una clasificación, el forecast y el foresight. Hemos hablado y hemos demostrado la sabiduría de grupo. Y ahora pues podrán ustedes comprobar los documentos donde se habla del estudio Delphi. Hemos visto herramientas y concretamente hemos visto 3 herramientas, como es escenarios, hemos visto impactos cruzados y hemos visto Delphi. Hemos visto las fases generales de la prospectiva clásica y por último hemos visto las causas del fracaso. Y esta es la idea de primera sesión del seminario. Mañana, una vez que hayamos asentado estos conocimientos, pues pasaremos a la segunda y es qué perspectivas tenemos, qué nuevas innovaciones tenemos. Bueno, aquí tienen ustedes referencias básicas con respecto a la prospectiva clásica. El libro básico de referencia pues es el de Godet, de la anticipación a la acción, para aquellos investigadores que están asistiendo al seminario y que les interesa, pues ahí pueden tener todas las bases en cuanto a la prospectiva. Otro de un español, el de Enric Bas, pues Enric Bas habla de esa prospectiva y el pensamiento sobre el futuro. Sobre el curso que les he dicho antes en la parte de forecast, bueno, pues aquí les dejo unos enlaces para aquellos que quieran hacer ese curso Tecnologías Básicas para las Decisiones de la Empresa, que tiene más que ver con la parte cuantitativa, con ese forecast, en el cual pues se estudia regresión y correlación, se ve árboles de decisión y se ve simulación. Lo que me ha permitido sacar la plataforma Udemy pues son un bono general que tiene un descuento al curso, aquel que lo quiera tener, y otro el genérico con respecto al curso. Bueno, pues ahí lo tienen aquellos que puedan tener interés en saber algo más. Y pasamos ya directamente al coloquio. Y voy a empezar, porque claro, ahora ustedes irán pensando, bueno, pues podría hacer esta pregunta o esta otra. Me voy a adelantar con 2 preguntas muy interesantes que me han hecho en otro tipo de conferencias sobre este tema, ¿no? Y además son preguntas agudas. La primera, y estamos justo ahora aquí en España y en Madrid, en la idea de unas elecciones, dice, ¿se puede predecir el resultado de unas elecciones mediante prospectiva estratégica? Bueno, pues les voy a contestar a esto primero categóricamente sí, y ahora vamos a ver cuándo, vamos a ver cuándo. ¿En qué consiste ese tipo de predicción de las elecciones por parte de aquellas empresas que se dedican, pues eso, a hacer análisis de lo que va a ocurrir con respecto a estas votaciones, etcétera? ¿Qué métodos utilizan ellos? ¿Dónde está ese forecast por parte de ellos? Los métodos cuantitativos. Como les he dicho antes, vamos al mismo problema de las bolas, ¿no? ¿Qué aplican ellos? Bueno, pues ellos aplican en esos sondeos de opinión, aplican primero una cosa, la encuesta, pregunta. Y lo segundo que hacen es, ¿a quién preguntan? No le pueden preguntar a toda la población, porque sería inviable. Lo que hacen es preguntar a un grupo determinado, ¿no? Entonces, si al que preguntan dice la verdad en esa pregunta que se le está haciendo en la encuesta, y además, que esto es lo más importante, el grupo que se ha escogido es representativo de la población, entonces la encuesta dirá la verdad,
puesto que es representativo de lo que va a ser la población y la votación. Si alguna de las dos cuestiones no es cierta, pues yo aplicaría prospectiva estratégica, es decir, preguntaría, pues que lo que está ocurriendo con este tipo de empresas es que hacen esas encuestas, como a lo mejor no sale, pues estudian tendencias y, en fin, retuercen un poco la encuesta dependiendo de lo que quiera oírse en cada momento, ¿no? Si uno quiere saber la verdad, haremos justo prospectiva estratégica y habrá que ver cómo se está haciendo esa encuesta. La segunda pregunta que también me han hecho es que si COVID-19 es un cisne negro. Les diré que un cisne negro, la teoría del cisne negro, es aquella sucesión de eventos o algo que ha ocurrido en un momento determinado, un escenario, y que resulta que cuando hacemos retrospectiva vemos que podíamos haberle dicho en realidad que eso podía suceder. Es decir, cuando decimos en la teoría del cisne negro, puedo decir los eventos anteriores, pero en realidad ese cisne negro no se podía haber previsto. Por ejemplo, las guerras mundiales, ¿no? Si empezamos a ver históricamente lo que ha ocurrido anteriormente en cada una de ellas, los eventos, y al final dice, bueno, y con el asesinato de tal, resulta que entonces este es el desencadenante. Vale, la cuestión es pensar, en ese caso sí es un cisne negro, porque aunque yo diga que el desencadenante del asesinato pues es previsible, pues realmente no lo es. O sea, ha habido algo que ha disparado ese tipo de guerra, pero en realidad esto eso es un cisne negro, puesto que aunque yo me empeñe en demostrar esa secuencia de hechos, pues en realidad no lo es. Bueno, pues COVID-19 no es un cisne negro. No ha habido un desencadenante realmente que intentemos justificar. Y de hecho, hay una documentación que voy a poner ahora a la disposición de ustedes, en el cual en el año 2012 tuve la oportunidad de trabajar con el New Jersey Institute of Technology haciendo justo un estudio de prospectiva sobre aquellos escenarios de riesgo. Y aquellos escenarios de riesgo, de los veintitantos que nos salieron, el número 13 era justo las pandemias. Y entonces la cuestión era el empezar a analizar cada uno de ellos. Bueno, les dejo ahora la posibilidad de que puedan ustedes tener el enlace y lo vean. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al coloquio. Si quieren ustedes preguntarme alguna cosa más, si hay alguna pregunta que se queda pendiente y que quieren hacerme llegar, ahí tienen mi correo electrónico, que no prometo contestar de un día para otro, pero sí poderles contestar a lo largo del tiempo.